Los entrenamientos de los futuros expedicionarios comienzan a inicios de 1956. Al principio, consisten en largas caminatas y ejercicios de remos en el lago del Bosque de Chapultepec. Luego vendrán las clases de defensa personal y preparación física con Arsacio Vanegas y las prácticas de tiro en el campo Los Gamitos. Y bueno, el entrenamiento después consistió en caminar unos 30 kilómetros todos los días por aquella gran ciudad, por la avenida de los Insurgentes, a veces un poco trotando, otras veces nos íbamos a unos cerros que estaban muy cercanos ahí dentro de la propia capital, subíamos unos pequeños cerros, subíamos y bajábamos y hacíamos ese ejercicio físico. Después me fue mejorando, ¿no?, toda la situación, podíamos rentar unas pequeñas embarcaciones, unos botes, y remábamos en el lago de Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, también en la zona central de México, ahí cerca donde estaba el monumento este de los niños héroes. Fueron transcurriendo los meses, pues, adquirir algunos fusiles, y íbamos a un campo de tiro llamado Los Gamitos, que estaba a las afueras de la capital, donde había unos cerros también, donde públicamente allí se practicaba el tiro. Empezamos después a tirar con las mirillas telescópicas, ya fueron mejorando la tecnología de las armas que teníamos en ese momento, y bueno, adquirimos los fusiles de mirilla telescópica, que por cierto, Fidel lo adquirió por pieza, la gran mayoría de ellos, porque salían más baratos, así se los compraba al cuate que tenía la armería allí también en la ciudad. Recuerdo que lo primero que empezamos a hacer fue caminar a todo lo largo de la avenida Insurgente, hasta un punto que se llamaba Lindavista, un cine, se llama Lindavista. Otro día ya nos tocaba ir a un gimnasio, a hacer preparación personal, lucha, con un mexicano que nos enseñaba, Vanegas. Organizados por grupo, salíamos para hacer las prácticas de tiro sobre todo y los entrenamientos. Y vivíamos en una calle que se llama Insurgente. Y entonces caminábamos del lugar donde nací, Insurgente 5, hasta el lugar donde entrenábamos, que eran caminatas largas, bien largas. En todos nosotros hubo una disciplina muy grande. Estuvimos en una escuela real durante todo ese periodo de tiempo. Y no recuerdo que perdiéramos jamás la alegría, que habláramos de cosas tontas. Esperábamos que transcurriera el tiempo con la certeza de que se acercaba el día. Fuimos muy cubanos. La estancia en México para nosotros fue muy valiosa, y eso nos unió mucho más. Todo alrededor de Fidel. Preocupado por los informes de inteligencia acerca de la actividad de Fidel y sus compañeros en México, el gobierno de Batista pretende abortar el movimiento revolucionario, tratando de lograr que las autoridades mexicanas deporten a los revolucionarios cubanos. El 20 de junio de 1956, Fidel es detenido en plena calle, junto con Ramiro Valdés y Universo Sánchez. A partir de ese momento, y en los días siguientes, arrestan a otros 20 combatientes y a la cubana María Antonia González. La policía ocupa armas y documentos, incluidos los pasaportes. Los jóvenes del 26 de julio viven el momento más duro del exilio.
en el mes de junio, principio de junio me parece que fue, por poco se pierde todo lo que habíamos realizado ya en el transcurso de ese año 1956. Fueron detectadas una gran cantidad de casas y apartamentos, incluyendo la casa de María Antonia, donde ocuparon todos los pasaportes que se guardaban allí como medida de seguridad. El rancho de Santa Rosa, donde se encontraba en ese momento el general español Alberto Bayo. El Che se encontraba allí, fue detenido allí en ese momento también en el rancho Santa Rosa. Ocupada gran cantidad de armamento y detenido Fidel y casi el 85% de los compañeros que allí nos encontrábamos en esos momentos. Yo regresé a la casa de Kepper y Copérnico, que ahí fue donde esa noche que se presenta el problema de la detención de Fidel y los compañeros. Fidel había ido a interesarse cómo estábamos, cuál era nuestro criterio de la preparación que nos estaban dando. Y ahí es donde se presenta el problema de la detención de los compañeros. Empezamos a ver movimientos raros de algunos carros moviéndose. Y Fidel manda a que algunos compañeros salgan, yo no recuerdo los nombres en el orden que fueron saliendo, pero Fidel es el que le da órdenes a los compañeros de salir. Y a mí se me ocurre, nadie me orientó, salir por el fondo, subirme arriba de la casa, acostarme ahí en la azotea, y yo que pues prácticamente todo el movimiento de la calle, de la detención y la situación de los compañeros. Medio oscura, qué sé yo, pero bueno, veía que hay algo que que agarraban a los compañeros, los empujaban y los metían dentro de... Y ya uno se la lleva, que algo anormal está pasando. Y a mí, precisamente por la estatura de Fidel, yo veo cuando introducen a Fidel dentro del carro. Entonces ahí es donde yo me digo, ahí yo no puedo caer preso, y me quedo arriba de la azotea. Y ya cuando es la madrugada, yo bajo, brinco la cerca de la otra casa y salgo por el frente de la otra residencia. Comienza una difícil lucha legal por la excarcelación de Fidel Castro y sus compañeros. Había que evitar una presunta deportación a Cuba, lo cual hubiera significado la frustración de los planes insurreccionales anunciados para ese año 1956. Se redactan cartas y declaraciones públicas en favor de la libertad de los detenidos. Gracias a la gestión personal del general Lázaro Cárdenas, expresidente de México, el martes 24 de julio, Fidel es puesto en libertad después de permanecer 34 días detenido. El 14 de agosto salen de la prisión el Che y Calixto García. El 8 de agosto llega a México Fran País, jefe de acción del movimiento 26 de julio en Cuba, con el propósito de coordinar con Fidel los planes de la cercana lucha insurreccional. Los días finales de este propio mes serán testigos de un suceso trascendental para la unidad de las fuerzas revolucionarias. La firma del histórico documento conocido como la Carta de México, suscrito por Fidel y José Antonio Echeverría. Para llegar a la Carta de México, José Antonio Echeverría, como presidente de la FEU y secretario general del Directorio Revolucionario, tuvo que andar un largo trecho de radicalización del movimiento estudiantil y otros sectores populares del país. Tuvo que fundar primero el Directorio Revolucionario, conquistar la dirección de la FEU y llevarla al campo revolucionario. O sea, salir de posiciones mediocres, claudicantes y volver a la FEU de Mella, a la FEU de Fidel. Y lo logró.
esta carta recoge el pensamiento de la nueva generación que se propone hacer la guerra para hacer la revolución. No es un acuerdo, como se ha dicho, no es un pacto, es una declaración de principios en que las dos organizaciones dicen que el Movimiento 26 de Julio y la FEU, que era decir lo mismo, Directorio Revolucionario, se proponen unir fuerzas representando a la nueva generación para derrocar a la tiranía y abrirle cauce a la revolución. Yo pienso que la Carta de México juega el papel, y lo he dicho, y que fue el manifiesto de Montecristi de nuestra guerra de liberación. La Carta de México es uno de los documentos más importantes que ha tenido el proceso revolucionario. Inclusive no está en el texto, pero yo le voy a decir una cuestión fundamental. Se llamó carta y no pacto, porque el pacto era una palabra que estaba muy desmoralizada, el pacto de Montreal con los políticos, y siempre nosotros queríamos desvincular esto. Fue firmada el 29 de agosto de 1956, el histórico documento que fue publicado el 2 de septiembre en la prensa cubana con el efecto de un detonador. Alianza de Fidel Castro y la FEU en México son los titulares de los periódicos. La Carta de México es el compromiso eterno que tiene la FEU con Fidel y con la revolución. Esa es la cuestión fundamental.